hemos visto finalmente cómo había nacido Ismael y cómo Dios le promete y le dice positivamente que Sara va a tener un hijo, con la risa consiguiente tanto de Sara como de Abraham, porque a esa edad no era normal. Con lo cual, como esto ya creo que quedó comentado, se ve evidente que para Dios no hay nada imposible. Y que por lo tanto, si a esa edad puede tener un hijo, es porque es obra de Dios. No va contra las leyes de la naturaleza. Bien, pues vamos al capítulo 21 del libro del Génesis y leamos los versículos del 1 al 7. Visitó pues Yahvé a Sara como le dijera e hizo con ella lo que le prometió. Y concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su ancianidad al tiempo que le había dicho Dios. Dio a Abraham el nombre de Isaac a su hijo, el que le nació de Sara. Circuncidó Abraham a Isaac su hijo a los 8 días como se lo había mandado Dios. Era Abraham de 100 años de edad cuando le nació Isaac su hijo. Y dijo Sara: me ha hecho reír Dios y cuantos lo sepan reirán conmigo. Y añadió: ¿quién había de decir a Abraham: amamantará hijos Sara? Pues yo le he dado un hijo en su ancianidad. Vale, o sea, vemos que Dios cuando promete cumple. Y efectivamente Sara queda embarazada y da a luz un hijo al que ponen el nombre de Isaac. Fijémonos que se nos dice que que Abraham ya era muy mayor. Por lo tanto, Ismael pues ya tenía unos 13 años. Y la actitud de Sara, decir, me ha hecho reír Dios, cuando la gente sepa que Sara, a su edad, tiene un hijo, pues además de admiración, causará risa, piensa Sara. Porque ¿quién le habría de decir a Abraham: amamantará hijos Sara? Era estéril y además anciana. Es decir, fijémonos que es un hecho histórico que confirma que Dios existe y que para Dios no hay nada imposible. Pero continuemos leyendo los versículos, desde el versículo 8, podemos leer hasta el 13. Creció el niño y le destetaron, y dio a Abraham un gran banquete el día del destete de Isaac. Y vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, el que había ella parido a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Y dijo a Abraham: echa a esa esclava y a su hijo, pues el hijo de una esclava no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Muy duro se le hacía esto a Abraham por causa de su hijo, pero le dijo Dios: no te dé pena por el niño y la esclava, haz lo que te dice Sara, que es por Isaac por quien será llamada tu descendencia. También al hijo de la esclava le daré un pueblo por ser descendencia tuya. O sea, nos encontramos con una situación muy dolorosa para Abraham. Nos dice que llega, normalmente parece ser que el amamantar al niño pequeñito era más o menos hasta los 3 añitos. Ismael pues ya es bastante mayorcito, debía tener unos 14, 16 años más o menos, si miramos un poco, tendría que mirar ahora las fechas. Y nos dice el texto que Sara se da cuenta de que Ismael se está burlando de Isaac. Es decir, vemos ya en los niños esa agresividad. Ismael, como más mayor, era más consciente de lo que hacía, porque ya era un adolescente. Isaac era muy pequeñito todavía, no era consciente de la situación. La consecuencia, Sara corta por lo sano y por lo tanto dice: no, despide a la esclava y a su hijo. Con lo cual, evidentemente, se le daba la libertad a ambos, en concreto a Agar. Pero esto es doloroso para Abraham, era su hijo. Y fijémonos, no sé si han caído en la cuenta,
que Dios habla a Abraham y le dice que sí, que haga caso de lo que le dice Sara. Pero ¿eso qué nos indica? Que ante esta situación, digamos, dolorosa para Abraham, consulta a Dios. Es decir, vemos el hombre religioso que no se vio cuando aceptó aquel arreglo que se le ocurrió a Sara de tomar por esposa a la esclava. Si entonces hubiera hecho oración, todo esto se lo habría evitado. Pero ahora sin duda acude a Dios. Su hijo, ¿qué hace? Y Dios le dice, sí, haz caso de Sara, expulsa al hijo. ¿Por qué? La razón la da, el heredero ha de ser Isaac. El heredero de la promesa es Isaac, es decir, es a través de Isaac como Dios va a formar al pueblo. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué Isaac y no Ismael? Porque, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y es la libertad de Dios que tiene sus caminos. Y Dios, sin que tenga que darnos explicaciones por qué, escogió a Isaac, que es el hijo que Dios le prometió a Abraham, del que va a formar el pueblo, no a través de Ismael. Pero Dios ama a Ismael también. Fijémonos que Dios le dice que también de Ismael se formará un pueblo y que Dios estará con ese pueblo que se formará con los descendientes de Ismael. Pero el pueblo escogido, porque sí, porque Dios hace las cosas libremente como Él quiere, digámoslo así, sin que tengan méritos propios, ni Ismael ni Isaac, ninguno tiene ningunos méritos, ni sus madres tampoco, por decirlo de alguna manera. Es decir, no, esa elección no se debe a los méritos ni de Isaac ni de Ismael. No habían hecho nada que lo mereciera. La elección es de Dios libremente. Fijémonos que eso mismo ocurre con cada uno de nosotros. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una vocación, nos ha dado unos talentos. Y eso que nos ha dado, nos lo ha dado porque lo merecíamos, ¿no? Gratuitamente. Él escoge a quien quiere para una misión concreta. Luego esa persona puede decir sí o puede decir no, puede responder positivamente o rechazarlo y puede colaborar o no colaborar. Eso ya es parte nuestra, el colaborar con Dios, el aceptar el proyecto de Dios. Pero quien hace el proyecto de Dios lo hace libremente, sin tener en cuenta mérito alguno. Y esa es la misma por lo que Dios ha escogido a Isaac y no a Ismael. No hay otro argumento, es Dios el que libremente lo ha hecho así, lo ha elegido así. Por lo tanto, de Isaac se formará ese pueblo que tendrá la misión, que tiene la misión de recibir al Mesías, de traer al mundo al Mesías, Jesús, y a través del Mesías salvar al mundo. Y para realizar ese proyecto que Dios tiene, se ha escogido a Abraham, que él ha respondido con la fe, y se ha escogido a Isaac, que como veremos también responderá. Pero la elección es gratuita. Ningún mérito de ninguno de los dos. Bueno, vamos a continuar, no vamos a seguir ahora con Ismael, vamos a continuar con Abraham, y leamos ahora del capítulo 22, los versículos 1 y 2. Fijémonos ahora al punto culminante de la vida de fe de Abraham. Pero recordemos todo lo que ahora llevamos dicho al estudiar la figura de Abraham. Dios ha ido pidiendo a Abraham distintos actos de fe, distintos actos de colaboración, de oportunidades para colaborar a la obra de Dios. Y Abraham ha hecho muchos actos de fe antes de llegar a este acto de fe que vamos a ver ahora, que es sublime.
Es decir, los dones de Dios hay que desarrollarlos con nuestra colaboración. Y Abraham, a través de esos actos de fe que ha ido haciendo a lo largo de su vida, ha hecho que su fe vaya creciendo, que su experiencia de Dios vaya creciendo y que por lo tanto su amor a Dios y su confianza en Dios sea extraordinaria. Sin esa preparación previa, anterior, de todos sus actos de fe y confianza en Dios, esto que vamos a leer ahora, evidentemente no lo habría podido hacer. Vamos a leer capítulo 22, versículos 1 y 2. Después de todo esto, quiso probar Dios a Abraham, y llamándole dijo: Abraham. Y éste contestó: heme aquí. Y le dijo Dios: anda, toma a tu hijo, a tu unigénito, a quien tanto amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te indicaré. Tratemos de situar este hecho en su contexto social. Pensemos que entre los cananeos existía el culto al dios Moloc, y en el culto al dios Moloc se inmolaban, había padres que inmolaban a sus hijos. Entonces, en ese contexto en el que la inmolación de los seres humanos, de los padres que inmolaban sus hijos a Dios, era, digamos, normal, se comprende que Abraham entendiera esto de que inmolara a su hijo. Como veremos, Dios no se lo va a permitir que lo haga. Pero pongámonos en el lugar de Abraham. Fijémonos que dice el texto: toma a tu hijo, a tu unigénito, a quien tanto amas, a Isaac. O sea, se insiste en que es el hijo único, el que ama. Podemos imaginarnos el amor que tenía Abraham a su hijo Isaac. Después de tantos años, nacido en la ancianidad, ahora que ya es un adolescente, siente que Dios le dice que se lo inmole, que lo mate y se lo ofrezca a Dios. Pero no sé si ustedes ven, y yo creo que cuando vayamos comentando este capítulo se va a ver muy claro, que hay aquí, de una manera, digamos, la figura de Abraham y la figura de Isaac son figuras típicas de Cristo y podríamos decir del Padre. Recordemos aquel texto de Jesús, de San Juan, cuando nos dice: tanto amó Dios al mundo que lo dio a su Hijo único, al unigénito. Inmola a tu Hijo, el unigénito. O cuando se oye la voz del Padre: ese es mi Hijo, el amado. En el Evangelio tenemos varios lugares donde se habla de ese amor del Padre hacia el Hijo Jesús. Y hay un texto que quizás lo podíamos leer, fíjense en Romanos, sin perder de vista el texto del Génesis. Veamos Romanos capítulo 8, versículos 31 y 32, sobre todo el 32. ¿Qué diremos pues a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, antes le entregó para todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar con él todas las cosas? San Pablo nos dice: si Dios el Padre no perdonó a su propio Hijo, lo entregó por todos nosotros. Es decir, lo que se le pide a Abraham es lo que hizo realmente el Padre: aceptar la inmolación de su Hijo único, el amado. Con la diferencia de que Isaac finalmente no morirá, como veremos, y Jesús sí. Pero lo iremos a analizar. ¿Qué hace Abraham? ¿Protesta? Le dice: pero bueno, no es aquel del cual tienen que nacer el pueblo, ese pueblo que tú dices que es numeroso como las estrellas del cielo. ¿No? No hay ninguna protesta, ninguna queja. Fijémonos que vemos en Abraham una confianza absoluta en Dios y una fidelidad absoluta a lo que entiende que Dios le pide.
Vamos a seguir leyendo los versículos 3 y 4. Se levantó pues Abraham de mañana, aparejó su asno y tomando consigo 2 mozos y a Isaac su hijo, partió la leña para el holocausto y se puso en camino para el lugar que le había dicho Dios. Se nos dice que por la mañana, lo cual quiere decir que esa comunicación de Dios fue por la noche. Entonces, no da tiempo, no espera. Es una respuesta pronta y generosa. Por la mañana se levanta, coge un asno, parte la leña para el holocausto, lleva el fuego, lleva el cuchillo, y Isaac y 2 mozos que les acompañan. Y pensemos que Serac debe sacrificar a su hijo en el lugar donde le va a decir. Hasta llegar al monte donde debe inmolar a su hijo van a pasar unos días. Podemos seguir leyendo. Versículos 5 y 6. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Dijo a sus 2 mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el niño iremos hasta allí, y después de haber adorado volveremos a vosotros. Y tomando Abraham la leña para el holocausto, se la cargó a Isaac su hijo. Tomó él en su mano el fuego y el cuchillo, y siguieron ambos juntos. Aquí fijémonos que son 3 días de camino. O sea, 3 días, pues que Abraham va rumiando ese hecho, que de lo que va a hacer, va a inmolar a su hijo único, el amado. Después de los 3 días, aquí tenemos que carga con la leña a Isaac, porque los mozos se van a quedar allí. Y con el asno, Abraham lleva el cuchillo y el fuego y van a subir a la montaña. ¿No ven aquí a Isaac, tipo y figura de Jesús con la cruz a cuestas, camino del Calvario? Hay un paralelismo, es decir, la figura de Isaac nos ayuda a comprender lo que fue el sacrificio de Jesús. Es un pequeño anuncio que nos lo va haciendo comprender bien. Por lo tanto, tenemos a Isaac con la leña y su padre al lado, subiendo la montaña. Se comprende la pregunta que le hará a Isaac, si queremos seguir, desde el versículo 7, el 7 y el 8. Dijo Isaac a Abraham, Padre mío, ¿qué quieres, hijo mío? Le contestó. Y él dijo, aquí llevamos el fuego y la leña, pero la res para el holocausto, ¿dónde está? Y Abraham le contestó, Dios se proveerá de res para el holocausto, hijo mío. Y siguieron juntos los 2. Fíjenos la actitud de Isaac, de una obediencia impresionante a su padre, una confianza impresionante en su padre. Claro, él ve, llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos el cuchillo, y el animal que vamos a inmolar, ¿dónde está? Y todo esto iba al corazón de Abraham, evidentemente, que se mantiene firme en esa actitud de inmolar a su hijo, porque Dios se lo ha pedido. Él entiende que Dios se lo ha pedido. Y continúa. Podemos seguir nosotros también leyendo. Llegados al lugar que le dijo Dios, alzó Abraham el altar y dispuso sobre él la leña. Ató a su hijo y le puso sobre el altar encima de la leña. Agarró el cuchillo y tendió luego su brazo para degollar a su hijo. Pero le gritó desde los cielos el ángel de Yahvé diciéndole, Abraham, Abraham. Y éste contestó, heme aquí. No extiendas tu brazo sobre el niño, le dijo, y no le hagas nada, porque ahora he visto que en verdad temes a Dios, pues por mí no has perdonado a tu hijo, a tu unigénito. Por consiguiente, fijémonos que en el fondo, en su corazón, Abraham inmoló a su hijo. Allí puso la leña, lo ató, lo puso a su hijo encima, lo ató y se dispone a sacrificarlo. Y fijémonos que Dios espera al último instante para decirle, basta. Podríamos preguntarnos, ¿y Abraham no vio una contradicción entre lo que Dios le había dicho, la promesa que Dios le había dicho, de hacer de él un gran pueblo, y que ahora le pida que lo sacrifique? Está en contra una cosa de la otra.
Pero fijémonos que en la carta a los Hebreos nos explica, de alguna manera, lo que Abraham pensó, la actitud interna de Abraham. El capítulo 11, versículos 17 al 19 de Hebreos. Por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue puesto a prueba y ofreció a su unigénito, el que había recibido las promesas y de quien se había dicho, por Isaac tendrás tu descendencia, pensando que hasta de entre los muertos podría Dios resucitarle. Por eso le recuperó también en figura. ¿Se dan cuenta? O sea, la confianza de Abraham en Dios es absoluta. Está convencido que Dios no miente. Y si Dios le ha dicho que de ese hijo nacerá un pueblo, le pide que lo mata, pero seguro que Dios es poderoso para resucitarlo, porque tiene que ser padre ese niño. Es decir, fijémonos que aquí hay una fe contra toda evidencia. Una esperanza contra toda posibilidad humana. Sencillamente es creer a Dios. Y es importante que lo veamos. Lo he dicho ya más de una vez, no es lo mismo creer en Dios que creer a Dios. En Dios también cree el diablo, dice Santiago, pero no cree a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar ese paso, creer a Dios. Lo que Dios nos dice, aun cuando humanamente hablando nos parezca imposible, pero es que para Dios no hay nada imposible. Y Dios no se contradice. Dios es fiel a sus palabras. Muchas veces nos hacemos una imagen de Dios a semejanza nuestra. Y nosotros somos limitados. Pero Dios no es limitado, es infinito. Y Abraham cree, sabiendo que Dios cumpliría su promesa. Y está dispuesto a inmolar a su hijo. Con lo cual, fijémonos que tenemos en este acto un signo, un prototipo de Jesús muerto y resucitado. En el corazón de Abraham, repito, su hijo murió, pero no murió. En el caso de Jesús, murió, pero resucitó, volvió a la vida. O sea que tenemos figuras del Antiguo Testamento que nos ayudan a entender mejor el Nuevo Testamento. Pero fijémonos la promesa que Dios hace ahora a Dios a Abraham. Podemos leer desde los versículos 13 hasta el 18. Alzó Abraham los ojos y vio tras sí un carnero enredado por los cuernos en la espesura, y cogió el carnero y lo ofreció en holocausto en vez de su hijo. Llamó Abraham a aquel lugar Yahvé Jireh, Yahvé ve, por lo que todavía se dice, en el monte de Yahvé se proveerá. Llamó el ángel de Yahvé a Abraham por segunda vez desde los cielos y le dijo: por mí mismo juro, palabra de Yahvé, que por haber tú hecho cosa tal de no perdonar a tu hijo, a tu unigénito, te bendeciré largamente y multiplicaré grandemente tu descendencia, como las estrellas del cielo o como las arenas de la orilla del mar, y se adueñará tu descendencia de las puertas de tus enemigos, y la bendecirán todos los pueblos de la tierra por haberme tú obedecido. Observemos que Dios una vez más le confirma a Abraham lo que ya le había prometido. Por haber creído, por haber sido fiel hasta ese extremo de estar dispuesto a inmolar a su hijo único, lo más amado que tenía. Y en consecuencia le hará padre de un gran pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. Pensemos entonces en un lugar donde no hay contaminación, se ven muchísimas estrellas, como la arena de la playa. Y sobre todo el versículo 18, en tu posteridad serán benditas todas las naciones de la tierra. Fijémonos lo que nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas referente a esto. Capítulo 3, versículo 16. Pues a Abraham y a su descendencia fueron hechas las promesas. No dice a sus descendencias como de muchas, sino de una sola, y tu descendencia, que es Cristo. O sea, no le dijo a tus descendientes,
No dijo en tus descendientes serán benditas, no, en tu descendencia en singular. Y esa descendencia, nos dice San Pablo, es Cristo. Es la promesa de que de ese pueblo que se va a formar en la descendencia de Isaac, o sea, de Abraham a través de Isaac, nacerá aquel en el cual serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la misión que tiene el pueblo que se formará de la descendencia de Abraham. Dios lo escogió porque sí, gratuitamente. Para eso llamó a Abraham, que fue fiel y que se encargó de transmitir esa fe en el único Dios a sus descendientes, y estos a los suyos, con errores, con infidelidades a lo largo de los siglos, pero fiel a esa fe en el único Dios. Y Dios no les falló. Dios los mantuvo precisamente porque había de cumplir esta promesa. En su descendencia, ese descendiente que saldrá de este pueblo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Se beneficiarán todas las naciones de la tierra, o dicho de otra manera, se podrán salvar todas las naciones de la tierra. Gracias a ese descendiente de Abraham, porque Abraham escuchó a Dios y creyó a Dios. Fijémonos cómo, por lo tanto, realmente Abraham es el padre de todos los creyentes. Lo dirá San Pablo. Si quieren, busquen en la carta a los Gálatas, que ya habíamos encontrado antes, en el capítulo 3, los versículos 6 al 9, y luego el 29. Así creyó Abraham a Dios y le fue computado a justicia. Entended, pues, que los nacidos de la fe, estos son los hijos de Abraham. Pues previendo la Escritura que por la fe justificaría Dios a los gentiles, anunció de antemano a Abraham: en ti serán bendecidas todas las gentes. Así que los que nacen de la fe son benditos con el fiel Abraham. Es decir, fijémonos que se nos dice claramente que los que creen en Cristo, los que están incorporados en Cristo, si estamos incorporados en Cristo por el bautismo y vivimos coherentemente en nuestro bautismo, somos hijos de Abraham por la fe. Es decir, la fe nos constituye en hijos de Abraham. Y fíjense el versículo 29 del mismo texto, de la misma carta a los Gálatas. Y si todos sois de Cristo, luego sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Aquí toca San Pablo un tema que nos llevaría lejos. Insiste en este hecho. Todos los que sois de Cristo, o todos los que estáis en Cristo. El bautismo nos ha incorporado, nos ha injertado, según palabras de San Pablo, en Cristo. Por lo tanto, constituimos un solo ser. Constituimos el cuerpo místico. Cristo es hijo de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham. Por la fe, que es lo que nos incorpora a Cristo. Porque el bautismo sin la fe, se convierte en un hijo de Dios muerto. Es la fe lo que nos convierte en hijo de Dios vivo. Nos conocerán por el amor que tenemos unos a otros, es decir, por las obras. El bautismo es fundamental, es el sacramento que nos injerta en Cristo, pero que nos capacita para hacer obras dignas de un miembro de Cristo. Y esas obras son las que nos pueden identificar como tales, hijos de Cristo. Por lo tanto, repito, la fe en Cristo, la fe que supone en lenguaje bíblico adhesión a Cristo, nos constituye hijos de Abraham. Por lo tanto, fijémonos la promesa de Dios a Abraham, que le hará padre de un gran pueblo. Ciertamente Dios la cumple. Porque no solamente son los descendientes, digamos, biológicos, sino todos los que vivimos de fe, que nos constituimos hijos de Abraham. Pero hay una serie de detalles en el Nuevo Testamento que nos hablan de Abraham. Un texto muy curioso y que no deja de ser interesante, lo tenemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, 56. Abraham, vuestro padre, se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró.
Fíjense lo que dice Jesús. Habla de Abraham, le dice a los fariseos, vuestro padre Abraham se alegró pensando en mi día. Dios le había prometido que ese descendiente nacería, que el Mesías sería un descendiente suyo. Pero dice, lo vio y se alegró. No sabemos en qué momento Abraham vio. Se puede ver intelectualmente, no físicamente. Es decir, Abraham, Dios, debido precisamente a esa fidelidad de Abraham y que por lo tanto a esa amistad que vemos que hay con Dios, esa intimidad que se da entre Abraham y Dios, Dios revela a Abraham secretos. Vimos que les revela lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Y les revela lo referente a Jesús. Y por lo tanto lo vio y se alegró. Es lo que vemos en los santos. Muchísimos santos conocen secretos que Dios le comunica. Y que lo sabemos porque nos lo han dicho también ellos. Esas intimidades que se da entre una persona fiel a Dios, como se da entre dos amigos, se comunican sus intimidades. Otro texto muy interesante referente a Abraham. Fijémonos en la carta de Santiago, en el capítulo 2. Es un tema que también San Pablo lo desarrollará, pero vamos a fijarnos en Santiago. Los versículos 21 al 24. Abraham, nuestro padre, ¿no fue justificado por las obras cuando ofreció sobre el altar a Isaac, su hijo? ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y que por las obras se hizo perfecta la fe? Y cumplióse la escritura que dice, pero Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Ved pues cómo las obras y no por la fe solamente se justifica el hombre. O sea, fijémonos que Santiago desarrolla bastante esta idea, ¿no? Lo que nos salva, ¿qué es? ¿La fe o las obras? Y Santiago presenta el caso de Abraham. Ciertamente, lo importante de Abraham es la fe. Pero esa fe se manifestó en obras. Se manifestó en obras como la de estar dispuesto a inmolar a su hijo. Porque tenía fe, porque tenía esa confianza total en Dios, se decidió a inmolar a su hijo. Si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿cómo se puede probar que realmente tiene fe? La fe se manifiesta en las obras. Es decir, observemos que ese dilema que se ha presentado a veces, si lo que nos salva es la fe o lo que nos salva son las obras, podríamos decir que lo que nos salva es la fe, pero la fe que se manifiesta en obras. Si no hay obras es que no hay fe. San Pablo en la carta a los Efesios nos lo dice de una manera muy clara. Capítulo 2, desde los versículos 8, del 8 al 10. Pues de gracia habéis sido salvados por la fe, y esto no os viene de vosotros, es don de Dios, no viene de las obras para que nadie se gloríe. Que hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, que Dios de antemano preparó para que en ellas anduviésemos. Lo que nos salva, insiste San Pablo, es la fe, no las obras. Sobre todo se está refiriendo a las obras de la ley. Pero la fe hace que, dice, somos hechura suya, o sea, nos ha creado Dios y es Dios quien forma en nosotros esa vida nueva mediante nuestra colaboración, pero que Él nos va, digamos, dando las oportunidades, como se la dio a Abraham, las distintas oportunidades de practicar la fe y, consiguientemente, las obras. Por esto dice que no viene de nuestras obras, es un don de Dios, que hechura suya somos, creado en Cristo Jesús, pero para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano. Dios nos da las oportunidades, como se las dio a Abraham. Dios a Abraham le dio un montón de oportunidades que hemos ido viendo y
muchas más que no nos las han transmitido y otras que no hemos leído. Entonces, oportunidades, Abraham las aprovechó, muchas de ellas, la mayoría, y se tradujeron esa fe en obras. La culminante, llegar a entregar, a sacrificar a su hijo. Pero esas obras revelan la calidad de la fe. Por eso San Pablo nos dirá que lo que importa es la fe que actúa por la caridad. Si quieren, vean la carta a los Gálatas nuevamente, capítulo 5, versículo 6. Pues en Cristo Jesús ni vale la circuncisión ni vale el prepucio, sino la fe que actúa por la caridad. O sea, que aquí tenemos lo que podríamos decir, en síntesis, lo que implica la vida cristiana. De nada sirve, dice, la circuncisión o la incircuncisión. En aquella situación concreta se estaba discutiendo si que hay que pertenecer al pueblo de Israel primero para pertenecer a Cristo. Y San Pablo dice, el problema de la circuncisión ya fuera. Pero hoy lo podemos aplicar igualmente a que si blancos o negros, si ricos o pobres, si cultos o incultos. No, todo eso no importa. Lo que importa es la fe que actúa por la caridad. Una fe que se traduce en obras. Y esa fe que se traduce en obras nos hace hijos de Abraham, que se distinguió por su fe. En la liturgia se nos habla de Abraham, nuestro padre en la fe. Por lo tanto, vale la pena trabajar por desarrollar, aprovechar las oportunidades que Dios nos da a lo largo de nuestra vida para crecer en fe. Porque a medida que crezcamos en fe, en unión con Cristo, por lo tanto, en fidelidad a Dios, se traducirá en nuestra vida en las obras, que son las que, digamos, de alguna manera nos prueban de una manera visible que realmente vamos por el camino correcto. Si en nuestra vida no hay obras, pues no se ve si realmente nuestra vida es auténticamente cristiana. El árbol se conoce por sus frutos. Luego, lo importante para que el árbol esté sano y dé buenos frutos es que haya abundante fe, que haya una fe profunda. Entonces será un buen árbol y tendrá buenos frutos. No sé si ha quedado claro esto de la relación fe y obras, que Santiago nos lo hace ver comparándolos con el caso de Abraham. Ahora, y otro punto, para terminar, que también nos recuerda San Pablo, referente al el sentido típico de Sara y Agar. Veamos en la carta a los Gálatas, el capítulo 4, los versículos 22 al 31. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el de la sierva nació según la carne, el de la libre en virtud de la promesa, lo cual tiene un sentido alegórico. Esas 2 mujeres representan 2 alianzas. La una, que procede del monte Sinaí, engendra para la servidumbre, esa es Agar. El monte Sinaí se halla en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que es en efecto esclava con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra madre. Pues está escrito, alégrate, estéril, que no pares, prorrumpe en gritos, tú que no conoces los dolores del parto, que más serán los hijos de la abandonada que los hijos de la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, sois hijos de la promesa a la manera de Isaac. Mas así como entonces el nacido según la carne perseguía al nacido según el espíritu, así también ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa a la sierva y a su hijo, que no será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. En fin, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No se captan el sentido de San Pablo. Yo insistiría en ese final. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. Es decir, somos libres. Nos ha liberado Cristo. Vivamos como personas libres. Es decir, fijémonos que aquí San Pablo compara la situación de estas 2 mujeres, Agar y Sara. Agar es esclava, Sara es libre. Entonces lo ve como prototipo, símbolo de 2 alianzas. La antigua alianza, que vendría simbolizada
por Agar, en el que, digamos, no teníamos la gracia y por lo tanto no teníamos la capacidad de vivir en libertad. Y como dice San Pablo en la carta a los romanos, viendo el bien, resulta que hacemos el mal que no queremos. Es decir, no teníamos la gracia para poder vivir de acuerdo con la ley. En Cristo recibimos esa gracia, por lo tanto la posibilidad de cumplir la ley de Dios perfectamente. Entonces nosotros somos hijos de la libre, somos miembros de la Jerusalén celestial que nos dice aquí que es tipo de la Iglesia. Vivamos como libres, es decir, si nos dejamos arrastrar por el pecado, volvemos a esclavizarnos. Con Cristo podemos vivir como libres. La carta a los Gálatas insiste en este hecho. Dios nos ha librado para ser libres, pero cuidado, no usemos nuestra libertad para esclavizarnos, convirtiéndolo en libertinaje. Eso no es libertad. Eso es vivir siguiendo nuestras pasiones que nos acaban esclavizando. Hemos de saber conquistar nuestra libertad viviendo fieles a Cristo. Porque no debemos olvidar, repito, lo que nos dice aquí. Somos hijos, no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Vivamos como libres. Bueno, terminamos la figura de Abraham. No sé si queda algún punto suelto por ahí. El próximo día hablaremos de Lot. Es una figura muy interesante, la figura de Lot. ¿Se acuerdan que Lot es el sobrino de Abraham, hijo de un hermano? Pero eso lo dejamos para el próximo día.